Bueno, mi historia es muy particular. Mi historia es muy particular, Pastora Judy, porque realmente es una historia que parece de película. Parece una novela de esas de Corintia ya. Y bueno, de pronto voy a aprovechar aquí unos minutos para contarle, de pronto no es el razón de ser de pronto de fondo de la entrevista, pero creo que hace parte de mi vida y es importante y es necesario que muchos la escuchen. De pronto hay gente que me conoce y no sabe que yo viví ese proceso. Estoy honrada de habernos, de haberme hecho la invitación y quiero aprovechar este espacio y estos micrófonos para contar parte de mi vida, el antes y el después de conocer a Jesucristo y estar seguros de que la vida con Cristo es una vida totalmente maravillosa, transformadora y renovadora. ¿Tiene Gloria antes de Cristo? Bueno, Gloria era una joven con muchos sueños, una joven con muchas ilusiones, una jovencita tranquila. Yo nací en la ciudad de Cartagena hace 49 años. Vengo de una familia donde hubo mucho amor, mucho cariño por parte de mis padres. Mis padres me adoptaron cuando era bebé. Yo no tuve la oportunidad de conocer a mi madre biológica ni mi padre biológico. Realmente, como te decía, la historia es una historia de película. Yo te la voy a contar porque mi mamá adoptiva me la compartió y siempre desde el momento que yo tuve uso de razón, ella me puso en conocimiento de cómo fue mi historia, pero hoy día pienso que fue precisamente guiada por el Señor para que yo entendiera que yo nací con un propósito. Mi madre biológica era una mujer sumamente joven, era una mujer que vivía en una población de aquí de la costa, muy distante de acá de Barranquilla. Y ella un día decide venir a visitar a su madrina y en ese encuentro que tuvo con su madrina conoció a la familia, se enamoró del hijo de su madrina y bueno, terminaron allí tuviendo como un amorío romance. Cuando ella retorna a su casa, se encuentra con la noticia de que está embarazada. Wow, imagínate, un papá y una mamá que mandan a una hija a otra ciudad, que pasa unas vacaciones con su madrina, con una persona de confianza, y regresar su hija embarazada iba a ser una noticia totalmente decepcionante y devastadora para esa familia. Ella toma decisiones en su juventud, pues podemos decir en su inexperiencia, con tal de que sus papás no se den cuenta. Mi mamá me comenta que ella le decía que ella cogió un caballo que no tenía, no le colocó silla, y ella comenzó a cabalgar, a cabalgar, a cabalgar y se tiró. Ella dice que salió, lanzó a varios metros de distancia y que cayó y que ella dijo, no, yo que por esta caída, lógicamente, pudo afectar su vida, pero más que todo el interés de ella de pronto abortar. Y resulta que no. Hasta llegó un momento en que ya no podía ocultar su estado de embarazo y ella le dice a sus padres que se va a ir a Cartagena a estudiar, que necesita ir a estudiar. Pues los papás entienden y la mandan a Cartagena a estudiar, pero en esa ida hacia Cartagena, ella no tenía a nadie en Cartagena. Realmente ella no conocía a nadie. Ella se va y ella coge un transporte y llega de noche a Cartagena. Y ella se sienta a llorar en el lugar de la terminal de transporte de Cartagena. Ya era oscuro, ya era de noche, era ya peligrosa esa zona. En ese momento dice que se le acerca un señor y ese señor la saluda, mija, ¿qué necesita? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Y ella no daba para hablar en sus lágrimas. Pero hubo un momento en que él se siente y dice, usted no puede estar aquí, esto es muy peligroso, mire que esto de noche aquí asaltan, usted tiene que ir a su casa, ¿cómo? ¿Dónde quiere que la lleve? Ella le dice, yo no tengo dónde ir. Ella se siente y comienza a hablar con él así rápidamente y le comenta la situación. El señor, al ver el desespero de él y al ver la situación, él la recomienda con una persona donde puede llegar esa noche a dormir y puede darle un trabajo. Y allí ella entra a trabajar en casa de familia. Pero como son las cosas de Dios, llega a trabajar
al lado de la casa donde viven mis padres adoptivos. Y cosas de la vida, mi mamá no podía tener hijos con mi papá. Entonces, ellos no tenían hijos en un hogar, porque económicamente tenían una estabilidad, tenían negocios, pero no podían tener bebés. Y bueno, mi mamá comenzó a parecerle extraño ver a una jovencita tan a edad temprana, con un embarazo y con una barriga, y estaba en ese momento haciendo como quehaceres domésticos. Entonces, ella le dijo, ay, niñito, usted es tan joven, ¿por qué usted está haciendo eso? Y ella le decía, no, es que me toca, porque tengo que hacer. Y comenzaron a hacerse amigas, y comenzaron como a conversar. Ella le cuenta la historia, ve la confianza, y mi mamá le inspira confianza en mi mamá biológica, y comienza a contarle la historia del embarazo. Y mi mamá no le podía creer, dice, esta historia no es de creer. Y yo le decía, pues para que usted sepa, todo esto lo he vivido, pero yo este bebé no lo puedo tener, definitivamente no he podido abortarlo, voy a regalarlo, yo lo voy a dar en adopción. Y yo me regreso a mi casa con mis papás. Entonces ella le dijo, y, ay, ¿cómo vas a hacer eso? Y dijo, ¿usted no lo quiere? Entonces le dice que es una decisión que no puede hacer, que cómo va a regalar su hijo. Ella habla, que ella dijo que va a conversarlo con su esposo, hablan, llegan a un acuerdo y al final, pues ella le dice, bueno, te voy a ayudar. Yo me quedo con ese bebé, pero lo vamos a hacer legalmente y todo lo formaliza. Mi mamá procede a comprarle todas las cosas que necesite para un bebé porque no había comprado nada. Yo no tenía ni un pañal, yo no tenía nada, nunca me habían hecho una ecografía, ya no sabía si era niño o niña. En esa época bien de pronto difícil que ella pudiera hacerse esos exámenes. Para no alargar la historia, para que ustedes vean las diosidencias de Dios, terminan haciendo esta personita que ustedes ven aquí sentada en esta silla. Y mi mamá biológica pues parte a su destino donde ella vivía con su familia y nunca más supimos de ella. Bueno, afortunadamente mis papás tenían una muy buena comunicación, ellos siempre fueron muy sinceros y ellos desde pequeña, desde que yo tenía uso de razón, ellos comenzaron a contarme pues cómo había sido mi historia, pero más que todo para que yo viera el amor de Dios sobre mi persona. Ellos querían que yo entendiera que había alguien, mi mamá decía que había un ángel que siempre me estaba cuidando y guardando. Y que, bueno, llegué a un hogar realmente, Judy, maravilloso, unos padres que me quisieron más que si hubiera sido hija de sangre. Realmente el cariño que ellos me dieron a mí fue maravilloso. Yo nada más estaba sola, no tenía hermanas y Dios también trajo una hermana porque como yo jugaba solita, pasaba mucho tiempo solita porque mis papás trabajaban mucho, pues un día le plació regalarme una hermana y la sobrina de mi mamá llega a vivir con nosotros y es mi hermana, que es Stuart. Muchos la conocen, ella estuvo congregándose acá, ella vive ahora mismo fuera del país, pero es un ser maravilloso y es la mejor hermana que Dios me pudo dar. Bueno, yo estudié, bueno, yo vine a Barranquilla y yo quería ser comunicadora social y yo vine a estudiar a Barranquilla porque en Cartagena no estaba esa carrera. Estando aquí en Barranquilla, pues conozco en la universidad al que es hoy día mi esposo, el pastor José Nindiola. Él dice que fue a la primera vista. Él dice que fue amor a primera vista porque pues él fue el que fue como a buscarme y bueno, ahí empezamos una relación muy bonita. Fue una persona muy importante durante mi etapa universitaria porque fue un gran apoyo para mí, sobre todo porque yo estaba acá sola estudiando y mis papás vivían en Cartagena. Entonces, fue un gran apoyo él, su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, todos me acogieron y me brindaron aquí en Barranquilla el seno de una familia, de un hogar. Mis papás, pues lógicamente no estaban como muy contentos cuando yo le dije tengo novio, porque mi papá pues era muy cuidadoso de eso, que estuviera, que era, primero eran los estudios. Y bueno, ellos no estaban como que muy de acuerdo. Yo le decía, tengo que tienes que conocer a mi papá y a mi mamá, tienes que ganártelos, tienes que ganarte a mi hermana de alguna manera, porque pues son mi familia y son las personas que yo quiero. Y bueno, ahí empezamos poco a poco a hacer ese proceso hasta que él decidió proponer un matrimonio. Mis papás se deciden venir a vivir a Barranquilla y aquí ya estando en Barranquilla, pues él toma la decisión de que nos casemos, ya teniendo ya 8 años de noviazgo.
Ya yo era profesional, yo estaba trabajando ya, yo empecé a trabajar en una compañía y empezamos una vida en pareja. Bueno, como todos los procesos de Dios que nos acercan a Él, eh, bendita la situación y el proceso que me llevó al Señor. Hoy día puedo decirlo así. Lógicamente, todo proceso en el momento en que lo vivimos no es fácil. Pues mi matrimonio empezó muy bien, empezó con pie derecho, una pareja normal, trabajando, tratando de sacar adelante, compramos nuestro apartamento, compramos nuestro carro, pero nos faltaba algo. Definitivamente era un matrimonio que le faltaba algo y era un matrimonio que le faltaba a Cristo. Nosotros teníamos un hogar estable, teníamos todas las cosas que puede tener una pareja joven hoy día, teníamos un apartamento, teníamos carro, teníamos nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, nuestras familias estaban tranquilas, pero pues cada uno también tenía como su ritmo de vida y mi esposo era un hombre pues que tenía muchos amigos, como todo hombre del mundo, muchos amigos, tomaba, le gustaban las parrandas. Mi esposo pues, viene de familia de Valledupar, de vallenata, tema del folclore, la música, la fiesta, el trago. Entonces, eso comenzó a ser un inconveniente en nuestro matrimonio. Dios nos regaló la bendición de tener un bebé. Nos tuvimos nuestro primer hijo, a Manuel Alejandro. Entonces, y fue una gran bendición, fue una gran alegría. Fue también un hijo pedido a Dios. Mis hijos han sido pedidos al Señor y Dios los ha concedido. Pero ese hijo entró a la familia y acrecentó el tema de la ausencia de ese padre que pasaba mucho tiempo con sus compañeros de oficina, que pasaba mucho tiempo de pronto con los compañeros en las actividades deportivas. Y yo empecé a sentir como un vacío. Yo sentía como que mi matrimonio estaba como dando vueltas, o sea, era un matrimonio que tenía todo, pero no tenía nada. Bueno, ¿y qué pasó con Gloria? Gloria se cansó. Gloria se cansó de que su esposo no estuviera en la casa, de que su esposo estuviera con los amigos, de que su esposo estuviera parrandeando, de que su esposo estuviera disfrutando los fines de semana con sus amigos y de pronto yo acá en la casa con el bebé. Gloria se cansó de que ese vacío cada día se hacía más grande. Yo le hablé al Señor. Yo un día me acordé, me vino a mi mente, eh, el día que yo me casé, yo le había prometido a Dios que quería un matrimonio que fuera feliz, que fuera un matrimonio para toda la vida. Hubo un momento en que rebosó la copa, o se llenó el vaso, y ese día Gloria decidió levantar las manos y decir, no puedo más, decidí separarme de él, decidí pedirle el divorcio. Lógicamente él no quería, él no, cómo iba a ser eso posible, la familia de él y mi familia tampoco estuvieron de acuerdo, me pidieron que revisáramos el tema, que fuéramos a consejería de pareja, nos querían que que nos llevaban personas a que nos oraran en el apartamento. Ellos se movieron dentro de sus conocimientos que ellos tenían para evitar que esto se diera. Pero yo tenía una decisión en mi mente y en mi corazón, y era que hasta ahí llegaba, que no quería continuar así, no quería ese tipo de hombre y de esposo en mi vida, porque yo le decía al Señor que me merecía algo mejor, una persona que realmente estuviera pendiente de mí y de mi hijo. Entonces, recuerdo tanto, Yuri, hay pocas veces en que tú puedes recordar cuando Dios obra en tu vida, pero yo tengo la convicción y tengo la plena seguridad del día en que Dios escuchó mi oración. Así como en el pasaje bíblico, cuando Ana le pedía a Dios un bebé, un hijo, y la Biblia describe cuando Dios escuchó esa oración, que el profeta pensó en algún momento el sacerdote que estaba ebria, pero realmente ella estaba orando y ese día Dios escuchó esa oración. Yo sé el día que Dios escuchó mi oración. Cansada de ese matrimonio vacío, yo me arrodillo en mi cama y llorando yo le digo a Dios que Él, ¿por qué me engañó? Porque Él me hizo prometerle que íbamos a tener una vida
de pareja feliz, una vida como de pronto uno se imagina en los cuentos de hadas, un matrimonio maravilloso, donde el esposo nada más tuviera ojos para mí, yo para él, y yo no veía eso. O sea, habían otras prioridades en la vida de él. Entonces, esa noche yo lloré, yo me derramé en lágrimas y yo le dije al Señor que yo me estaba, o sea, no entendía qué pasó allí. Entonces le pedía que le diera sentido a mi vida y que yo quería tener una familia realmente como él la había instituido en la palabra. Esa noche yo duermo, yo me quedo dormida, yo me quedo dormida llorando y yo me levanto al día siguiente y me levanto, no recuerdo nada realmente, yo quedé tendida allí en el piso llorando, lógicamente con los ojos hinchados, pero me recuerdo tanto que yo me veía, es como una foto que tú te tomas y te ves desde la esquina. Yo, como si mi cuerpo hubiera salido y yo estaba viéndome allí arrodillada en la cama llorando y hablando con Dios. Yo me veo en esa foto. Y yo entendí que ese día Dios había escuchado mi oración. Y empieza un proceso, Judy, que es el proceso en el cual todos de alguna manera hemos pasado, o muchos de los que llegamos a los pies de Cristo pasamos, pero son procesos que son para testimonio y de su gloria en nuestras vidas, ¿verdad? Yo le pedí algo esa noche, yo le pedí que yo quería un matrimonio diferente, yo quería un hombre diferente, un hombre que solamente estuviera centrado en su familia. Y ese día empezó el proceso. Yo me iba a divorciar, ya yo había buscado abogado, ya estábamos en todo ese proceso de vuelta y casualmente lo vinculan a un proceso en su empleo. Y en ese proceso inicia una investigación y en esa investigación termina mi esposo privado de la libertad. Tanto sus padres como mi mamá, como nuestro hijo, como todos nuestros familiares, los amigos, todo el mundo pues sorprendido y sobre todo, ¿qué hago yo? Yo había tomado la decisión de separarme. En este momento, lo que estoy en la indecisión si apoyarlo o me separo. Entonces, el Señor me guió, me direccionó y me dio sabiduría y pues yo le dije al Señor, ¿qué hago? Y entendí que tenía que apoyarlo. Bueno, fue fuerte, no te puedo negar, fue un momento bien difícil, porque es un momento donde hay una familia y tú le dices a Dios que lo una y lo que hace es separarlos. Entonces tú empiezas la lógica humana a pensar, pero ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Qué está pasando? O sea, yo te estoy pidiendo que me cambies a un hombre, pero me estás separando y llevándotelo de mi lado. Entonces dije, ¿será que esta es la forma como Dios quiere que nosotros estemos? Me tocó prácticamente ser papá y mamá en ese tiempo para mi hijo, asumir ese rol y apoyarlo a él, porque apoyarlo a él porque él necesitaba, yo no le podía dar la espalda. Entonces, en ese proceso comenzamos a tener como un buen relacionamiento, empezamos a hablar, yo empecé ahí a apoyarlo en ese lugar, él, y él comienza a acercarse a un joven, que ese joven comienza a hablarle del Señor. También en ese lugar hay una gran bendición. Por eso hoy día nosotros hacemos parte de la obra carcelaria y admiramos tanto esa obra, porque gracias a hombres y mujeres que toman decisiones de ir a predicar la palabra de Dios en cárceles, hoy hay hombres como mi esposo que pueden conocer del Señor. Yo tengo un eterno agradecimiento a Dios porque a través de este proceso muchos pastores, muchas líderes de iglesias cristianas entran a las cárceles a llevar una palabra de consuelo, a llevar una palabra de esperanza, pero también a llevar una palabra de salvación. Y mi esposo en ese momento tuvo la oportunidad de poder recibir en ese lugar palabra de Dios. Fueron muchas iglesias que estaban allí en Sabana Larga, iglesias que se acercaban de lunes a viernes, porque allá se lleva la palabra todos los días. De lunes a viernes iba a una iglesia y predicaban el evangelio. Y él empezó a escuchar ese evangelio y empezaron a hablarle de un Cristo que cambia las circunstancias, de un Dios que cambia todas las situaciones adversas, de un Dios que hace todo nuevo, de un Dios que es un Dios de imposibles que hace todo posible.
Y él empieza a conocer del Señor y a tener una comunión con Él. Él tuvo un encuentro con el Señor en esa calle, en ese lugar. Paralelamente, pues también Dios empieza a trabajar en mí. Y estando yo afuera, pues sigo laborando, sigo trabajando, sigo pendiente de mi hijo, de mi hogar. Empiezo también yo a colocar personas a mi lado que comienzan como a ayudarme, a darme palabra, a darme ánimo. Eh, Recuerdo tanto una amiga que siempre la tendré en mi corazón, porque ella me hablaba mucho del Señor y ella me invitaba a una iglesia cristiana. Y yo decía, cuando ella se acerca, decía, ya viene ella otra vez. Ay, no, cómo me la quitó de encima, Dios mío. Y ella venía a hablarme, pero ¿cómo estás? Pero era muy cariñosa. Y me hizo muchas invitaciones a su iglesia y muchas invitaciones se las rechacé. Siempre se las rechazaba, que no tenía tiempo. Igual yo me estaba refugiando como en la ira de la iglesia católica, pero realmente sentía un vacío, me sentía triste, me sentía en soledad, me sentía que no, a veces hay días que no tenía fuerzas. Era como el payaso que tenía que sonreír en mi empresa, en mi trabajo, con mis clientes, pero cuando ya salía de esa rutina, ya quería llorar y gritar. Y antes me sentía mal, ahora estaba peor. Mi hijo sin papá, porque el papá estaba allá, él era muy pequeño, sentíamos la ausencia de él, de alguna manera también el señalamiento. Yo digo, sabes muy bien que en estos procesos el dedo señalador se levanta, el dedo acusador, siempre la persona que hace prejuicios en contra de nuestras vidas, que habrá hecho, quién sabe por qué está allí, ¿verdad? A veces no entendemos que son procesos que el Dios nos permite para ayudarnos, para cambiar nuestra vida, ¿verdad? Pero en el momento no lo vemos así, o muchos no lo ven así. Entonces, recuerdo tanto una noche, un viernes, yo salí de la oficina, me monté en mi carro y empecé a dar vueltas porque me sentía tan triste y tan vacía que yo me quedé llorando dentro del carro. Cuando yo estoy llorando, entra una llamada y es esa amiga que yo te contaba que me invitaba a la iglesia cristiana y yo siempre le decía, otro día no puedo, estoy ocupada, siempre tengo el niño, tal cosa. Entonces, ese día era el día que Dios había definido. Yo le dije, bueno, ven, llega acá, estamos en un servicio y acércate, yo te espero acá. Y ella en el celular, insistiendo, insistiendo, el amor de Dios. Y yo dije, bueno, voy a ir, espérame. Y porque tampoco quería llegar a mi casa a seguir llorando, porque me daba que mi hijo me viera llorando, entonces mi mamá me viera llorando, porque nos ponía triste a ellos también. Y yo tenía que hacerme la fuerte, que era lo que en ese momento decía, yo me puse como en el papel de la mujer fuerte. Llego a la iglesia de mi amiga, entro, me siento en una silla, ella me recibe, me da un abrazo y yo me siento en la silla que está casi al final. Yo dije, yo me quedo acá, no te preocupes. Y comienza la pastora a predicar, yo escucho la palabra y me quebranto. Y comienzo como a llorar y a llorar. Y yo siento que ese día, a través de las lágrimas, yo fui libre, a través de esa palabra que el Señor ministró en mi vida. Ese día tuve como paz, realmente tuve paz. Y fue algo especial. Ese día Dios hizo un clic en mi vida. Y esas pastoras después me oraron varias que estuvieron allí, me dijeron que siguiera asistiendo, que haya algún lugar donde me pudieran recibir. Y bueno, yo salí tranquila, la verdad que fue un espacio y un tiempo bien especial que me dio mucha paz. Y pues también Dios permitió que a través de eso empezara yo como a congregarme, a buscarlo, empecé a asistir a las células que ellas tenían, empecé a asistir a los devocionales, empecé a buscar del Señor, empecé antes de ir a la oficina, me iba al devocional, ahí me quebrantaba, ahí lloraba, ¿verdad? Ahí derramaba lágrimas en ese momento y escuchaba la palabra que también el Señor me quería dar. Y siempre había una palabra que me daba ánimo, que me levantaba, que me era justa para lo que yo necesitaba en ese momento, la dosis perfecta, la palabra correcta. Entonces empecé a ver el amor de Dios en mi vida allí. Dios empieza a trabajar de muchas maneras con él allá en ese lugar que le llaman la universidad, así le llaman ellos allá la universidad, y a mí acá desde afuera empiezo a trabajarnos por separado. Yo empiezo a congregarme y él empieza ya a congregarse y empezamos cada día como a aprender más y a conocer más del Señor por 3 años. Básicamente el tiempo que duró ese proceso inicial para conocer al Señor duró 3 años. Se tomó el Señor para tomar a José Mindiola y transformarlo
Y 3 años se tomó tomar a Gloria Junco y transformarla, para cuando él saliera de ese lugar y que volviéramos a encontrarnos y hacer una vida en familia, fuéramos totalmente diferentes. Él sale en el 2009 y bueno, yo muy feliz, yo lo tomé muy feliz, muy dichosa, porque pues ya yo estaba agradecida con Dios, porque Dios había restaurado nuestro hogar, porque en esos 3 años Dios me mostró un hombre totalmente diferente. Era un hombre como si hubiera cambiado, o sea, como si lo hubiera hecho de nuevo. Él decidió en ese momento entregarle al Señor algo que para él fue muy fuerte, que era una de la concupiscencia de él y era el licor. Él hace un pacto con Dios donde dice que nunca más va a tomar. Es como si Dios le permitiera conocer como un nuevo esposo y volver a enamorarme. Yo creo que me volví a enamorar, porque yo me había decepcionado y yo no quería nada, pero Dios necesitaba cambiarlo y Dios necesitaba que yo conociera de ese hombre nuevo, de ese hombre renovado, ese hombre que me tenía muchos detalles, que siempre tenía una palabra de ánimo para mí, me predicaba. Podíamos durar horas hablando por el celular y hablando de Dios, de la palabra, de lo que él aprendió ese día, de lo que yo aprendí ese día, contándole lo que a mí me pasaba, las experiencias que había tenido y él también contando sus experiencias, los anhelos que él tenía cuando saliera, lo que íbamos a hacer, muchos proyectos, muchos sueños nuevos, o sea, fue como un nuevo comienzo. Entonces él sale y en ese nuevo comienzo, pues empieza una vida a volver a resocializar nuevamente a esta convivencia como pareja en la casa, con nuestro hijo, pues con nuestros familiares. Y bueno, es un proceso bien bonito porque entonces yo le invito a la iglesia donde yo estoy. Yo le invito a que me acompañe a la iglesia donde yo me estoy congregando. Él me acompaña, va a varias actividades conmigo, varios servicios, pero de alguna manera yo lo veía intranquilo, o sea, yo lo decía, pero que si te sientes bien, te gusta que estemos aquí juntos, y él me decía, no, sí, pero es bueno que ahora tenemos que aprender más palabras, vamos a hacer instituto bíblico, vamos a hacer cursos ministeriales, hay que crecer más. Él me dice, yo tengo un amigo que conocía allá en Sabana, sí, en Sabana Larga. Entonces le dice, no, sí, hay un pastor en Barranquilla que tiene una escuela, se llama Escuela Slim. Recuerdo tanto, y le dijo, acércate allá, yo voy a hablar para que te reciban, y pues allá le comentas que quieres estudiar y que quieres hacer instituto bíblico. Entonces él me comenta a mí, y yo le dije, bueno, pues sí, vamos a hacerlo. Entonces, un día tomamos la decisión de venir una tarde a la iglesia Mid Central. Teníamos una cita con el apóstol, eh, pero bueno, la cita era a las 2 y el pastor llegó como a las 5. Y yo, tú sabes, no me quiero ir, tengo que irme ya, lo esperamos demasiado, no me parece, o sea, mira todo el tiempo, yo tengo que ir a trabajar, o sea, también es complicado. Entonces él me decía, vamos a esperar, pero bueno, el Dios también probando mi paciencia, ¿verdad? Entonces ahí yo le decía, bueno, vamos a esperar un ratico más, media hora más, y ahí esperando, cuando le dije, no, gordo, ya vámonos, porque definitivamente no llega el apóstol. Entonces entramos a su oficina, comenzamos como a presentarnos, a hablar con él, Pochi comienza a hablar con él, pero hay algo interesante y algo sumamente impresionante, y es que ese día estamos ahí reunidos, pero él me queda mirando, el pastor Ahmed, y me dijo algunas cosas que es como si hubiera visto mi vida a través de mis ojos, o sea, como si él con verme enseguida el Señor le hubiera mostrado cómo ha sido mi vida. Y él me dijo unas palabras tan importantes y tan claves que yo me quebranté. A mí se me aguaron los ojos. Yo decía, ¿y él cómo sabe que él no me conoce? Y al final remató diciendo, quiero decirle que él necesita un evangelio de fuego. Él necesita una iglesia donde se predica un evangelio de fuego, porque si no, corre peligro de volver al mundo. Cuando el apóstol
me da esas palabras, eso fue como un clic para mí. Él viene de una escuela en la cárcel donde el evangelio que se predica allá es un evangelio fuerte, porque sabemos lo que se mueve allí espiritualmente, los pecados que hay allí, los espíritus que se mueven allí. Entonces, allá se habla mucho de pecado, allá se hace mucha liberación, allá se predica un evangelio fuerte, se confronta a la persona. Y él necesitaba que su evangelio fuera así, un evangelio fuerte, no fuera un evangelio light, suave, que no solamente le prometiera cosas materiales, ¿verdad? O prosperidad, sino que realmente fuera un evangelio que fuera un espejo para su vida. Entonces, cuando él nos dice esa tarde, yo me quedé así sorprendida y yo dije, wow, esto fue Dios, no tenía otra manera de ser. Y él nos hace una invitación, casualmente ese fin de semana había una actividad aquí en la vida, un encuentro de parejas, nosotros él nos hace una invitación y nosotros, bueno, aceptamos la invitación y venimos a este encuentro de parejas y fue de gran bendición. Realmente fue un evento en el cual el Señor nos selló y bueno, nos permitió empezar a congregarnos acá. Empezamos a estudiar, hicimos el Instituto Bíblico y bueno, empezamos a crecer en esa escalera que nos van enseñando el subir esos peldaños cada día para llegar pues al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerdo tanto que tuve una maestra de discipulado que quiero mucho, pero ella después no pudo continuar y me asignan otra maestra de discipulado fuerte, que también quiero mucho, pero me hizo llorar bastante. Esa maestra me dio bastantes cocotazos y esa maestra me confrontaba, ella era como un espejo a mi vida con la palabra y hubo un momento en que quería salir corriendo de este lugar. Yo decía, no, yo qué hice aquí, yo porque estoy en esta iglesia, yo aquí no pego, yo aquí no sé, no me siento bien, pero sí quería estar aquí, quería la palabra, quería lo que había aquí, el poder de Dios que yo veía, los milagros, la unción, todo. Aquí estaba el mover de Dios, pero habían cosas que yo tenía que empezar, el Señor tenía que empezar a podar de mí. Habían cosas que tenía que quitar. Yo era sumamente vanidosa. No me veía como Dios me ve. Entonces no me veía hermosa, sino era de una manera, porque sentía que no era hermosa para mi esposo y resulta que Dios también me quitó esa parte, me quitó un poco esa vanidad, me quitó un poco esa superficialidad y también me permitió que me viera como Él me ve. Dios me ve hermosa y eso me lo hacía recordar en palabras que me daba, en versículos que me regalaban, que yo me viera como Dios me veía, como una mujer valerosa, como una mujer que Dios amaba demasiado y que no necesitaba de cosas superficiales para poderlo reflejar. Es un tema que a veces me da pena tocarlo, pero ahora que me lo recordaste, voy a compartir esta incidencia que creo que no lo sabe mucha gente, tanto mi pastora y unos que otros amigos muy cercanos. Efectivamente, era una mujer sumamente vanidosa. Era una mujer, pues lógicamente, como toda mujer se cuida, pero tú sabes que todo en exceso es malo. Y recuerdo tanto que cuando yo viví el proceso con mi esposo, que no conocía del Señor, que esa parte de pronto no la compartí al iniciar esta entrevista, yo, en mi afán, en ese afán como de poder como complacer a mi esposo, de como de que estuviera conmigo, de pronto esa parte como que también como mujer, cuando tu esposo camina en el mundo y quiere estar con los amigos, con los compañeros, que quiere estar saliendo, tú también como mujer también en algún momento puedes sentirte un poco con la autoestima baja, porque quiere estar con ellos y no quiere estar en su casa con su familia. Y en ese afán de pronto de querer llamar su atención, recuerdo tanto que yo hice unas cirugías plásticas, recuerdo tanto que yo dije, no, aquí hay que ponerse 90, 60, 90, esto no hay más nada. Entonces, me acuerdo tanto que yo me hice una cirugía y recuerdo tanto que pensé que con eso de pronto iba a hacer algo diferente y no, realmente, o sea, él me amaba como yo era. Lo que pasa es que yo tenía una idea equivocada y que todo era físico, todo era externo.
y él sí me amaba, pero realmente él tenía que conocer del Señor, nos faltaba era el Señor. Entonces, ese vacío que traté de llenar con cosas de cirugías y cosas así, al final no funcionó. Entonces, mira, hoy día pueden haber muchas mujeres que de pronto anhelen y se hacen cirugía para reconquistar a los esposos, se hacen cirugías que corremos riesgo, porque yo hoy día digo, Dios mío, yo me expuse tanto a perder mi vida, porque a veces pasa. Y lo hice sin temor, lo hice con ese afán de llamar la atención de mi esposo. Y hoy día yo digo, wow, ¿cómo hice eso? O sea, ya me pongo como a pensar un poquito y tuve valor para hacerlo. Hoy día no me atrevería. Sí, sí, hice muchas de esas cosas. Entonces, si hay alguna que me está escuchando, si hay alguna mujer que de pronto, escuchando mi testimonio, por ejemplo, tiene problemas en su hogar, tiene problemas en su matrimonio, y de pronto ha pensado que la salida es de pronto hacerse una cirugía, de pronto cambiar su cuerpo, de pronto en ese desespero, ¿verdad? Yo le quiero decir que esa no es la salida realmente, porque a mí no me funcionó. Realmente yo lo que necesitaba era la cirugía de Cristo en mi matrimonio, que Dios entrara y ahí sí hiciera una liposucción completa en mi matrimonio para que realmente ese matrimonio tuviera una promesa de valor. Cuando la Biblia habla que el cordón de tres dobleces no se rompe, es muy cierto. O sea, a veces vemos ese versículo tan efímeramente, pero realmente tiene un trasfondo maravilloso y espiritual. O sea, el matrimonio es de tres. Nosotros creemos que el matrimonio es de dos. El matrimonio es una pareja, dos personas no. El matrimonio es de tres. Es el hombre, la mujer y Cristo. Porque si él no está, no funciona. Estando ya nosotros activos, mi esposo empieza a servir, yo al principio estuve un poquito así, como que entonces él empezó a servir como diácono, después le medí a servir como maestra de niños y empezamos como en esa carrera, a crecer en esa carrera espiritual, ¿verdad? A empezar a subir esos peldaños y nuevamente a mi esposo le abren una investigación y en esta investigación nuevamente vuelve a regresar a la universidad, vuelve nuevamente a entrar a una cárcel. Te puedes imaginar, no fue fácil. Creo que si la primera vez fue duro, esta vez creo que fue re duro. Fue mucho más difícil para mí y para él y para mi familia, porque estando caminando con el Señor, sirviéndole a Dios, estando allí cerquita con Él, activos, uno no se alcanza a imaginar por qué suceden estas cosas. Wow, o sea, es sorprendente porque no es el deber ser, o sea, nadie se puede imaginar que tú ejerciendo como pastor te llegue una tribulación de esta manera. Tú puedes imaginar cualquier proceso que te iba a tocar vivir nuevamente, menos eso. Entonces empiezan los cuestionamientos, a preguntarse el por qué pasó, por qué Dios, porque entendemos que con el Señor todos son situaciones que Él permite, son diosidencias. Entonces es un proceso que es fuerte, es difícil, pero tuve el apoyo de mis apóstoles todo el tiempo, tuve el apoyo de mis hermanas, hermanas que quiero mucho y aprecio muchísimo, de hermanos que estuvieron con nosotros, de pastores que estuvieron pendientes, que nos visitaron, que estuvieron en las audiencias, que estuvieron allí dándome una voz de aliento, de fortaleza, pastores de aquí, de la iglesia, siervos, servidores, gente que estuvo muy pendiente de mí, pendiente de mi casa, de mi esposo, de mi matrimonio. Y hoy quiero la oportunidad que tengo de darles las gracias a todas esas personas que estuvieron allí en ese momento difícil, porque en esos momentos difíciles muchas veces mucha gente se aleja, mucha gente se va. Es como si Dios también permitiera esos espacios para también tú te dieras cuenta quién está contigo y quién no está contigo. Porque es que en las buenas mucha gente está contigo. Cuando tú estás en bonanza, cuando tú estás en bendición, cuando tú estás allá arriba en la cima. Pero cuando estás acá abajo, cuando estás con tribulación, cuando estás en angustia, mucha gente se aleja. Entonces se levanta nuevamente el dedo señalador, nuevamente levanta el dedo, la palabra que cuestiona, ¿verdad?
y mira que son pastores, y mira que estaban sirviendo, y mira esto, y mira lo otro, hasta la misma familia, no lo podemos negar. El hombre de por sí, su esencia como humano, es murmurador, ¿verdad? Esa naturaleza con la que nace el ser humano, pero Dios también en su inmenso amor, recuerdo tanto que el día que él fue capturado, estaba en mi casa un pastor de Bogotá, ese pastor, él se arrodilla y le dice al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con José? Y el Señor le da una palabra y le dice que era este zarandeo, como está en la Biblia, como le dijo a Pedro, pero no era un zarandeo leve, o sea, era una leve tribulación y que era necesaria. Conseguimos un excelente abogado, ese abogado pues nos ayudó, nos guió, nos direccionó. Esta vez el proceso también vino acompañado de repercusiones contra mí, eh, pero no entendíamos el por qué permitía todo esto. Entonces, un día, estando ya mi esposo en la cárcel, estando allá, él llega, ya en esa cárcel, habían unas personas que estaban como al frente de la iglesia, pero eran personas que él empezó a sentarse y a recibir, que él llegaba, era nuevo, nuevecito. ¿Qué le tocaba a él? Él dijo, aquí no hay más nada que hacer, Gloria, aquí me toca empezar a sentarme y orar a Dios, por eso no hay más nada que hacer, me dijo él. Aquí ya no hay que llorar, hay que ya es pedirle a Dios que tome control de esta situación y que nos ayude. Él empieza a sentarse en la silla, a recibir palabras, y recuerdo tanto que él me decía, ay, que él veía, como ya él tenía claridad de cómo es el evangelio que al Señor le agrada. Él decía, los que se predican allí están en chancleta, no, camisilla, la gente iba a recibir el evangelio al culto en pantaloneta, o sea, no había como un valor a lo que era el culto del Señor. Y él se daba cuenta, pero esas personas pues tenían prácticamente controlado todo el tema del servicio, de los miembros, de que nadie más podía predicar, y realmente la gente no, ellos no ganaban almas para Cristo, porque siempre iban los mismos 10, los mismos 5. Pero las iglesias entraban todos los días a predicar, entonces esas prédicas que iban todos los días a visitar, mi esposo podía ser edificado, recibía palabra a través de esos siervos que iban a la cárcel. Esposo, recuerdo tanto que predicó un joven que mi esposo conoce hoy día y aprecia mucho. Mi esposo se sentó en la última silla, él predicó, mi esposo estaba escuchando la palabra, pero él empezó a ministrar. Y él se baja del púlpito de la iglesia de allá y se acerca a él y le dice, tú no tienes ni idea por qué el Señor te trajo aquí, ¿verdad? Y él se lo quedaba viendo y le dijo, y eso te lo preguntas, no tienes ni idea qué haces tú en este lugar. Y le dijo, yo quiero decirte de parte del Señor, así te dice el Señor, te he traído a este lugar para que seas el pastor de este lugar. Cuando él le dice eso, pues lógicamente mi esposo se quebranta, porque varios días preguntándole, Señor, mi hijo, mi esposa, todo todo este proceso nuevamente. Y el Dios le responde a través de un hombre que lleva a la cárcel en una visita de obra carcelaria y le da esa palabra. Y de allí empiezan pues muchos hombres también a darle palabra y empieza esa lucha, porque ¿cómo va él si hay gente que ya está allí? Entonces a orar, él empieza en la celda a orar y empiezan todos muchos muchachos a buscarlo a él y se van a orar a la celda de él y él prácticamente había armado una célula en la celda de él, se iban a compartir la palabra, él les predicaba, les enseñaba, ahí tenían como un tiempo bien especial, y yo les decía, usted es el pastor, usted por qué no toma esto para que nos ganemos este centro carcelario, pero él decía, en el tiempo de Dios. Resulta que como ellos empezaron a verlo como líder, estos muchachos que estaban ahí se incomodaron y fueron a ponerle quejas al subdirector y a mi esposo lo llaman a la dirección y lo sientan. Cuando él le hacen el llamado, los que están con él, esos muchachos que ya conocen de la palabra, le dicen, pero eso cómo se van a meter con ustedes, si quieren vamos a levantarnos a muñeca, le decían así, y él decía, no, aquí nadie va a hacer nada. Aquí el que nos va a defender es Dios, aquí sí que se calma, porque si entonces, ¿dónde está lo que están aprendiendo? Y bueno, él se presenta y allí comienzan estas personas a argumentar y a decir y a decir muchas cosas, pero vino el mismo subdirector y se levanta, como dice la Biblia, ¿verdad? Hasta las piedras se pone a hablar, se levanta y lo defiende. Y los quitan a esos muchachos y mi esposo pasa a ser el líder de ese lugar. Empieza a ser el pastor. Esos muchachos todos se alegraron mucho,
Y empezó el Señor a usarlo. Cuando él entendió el por qué Dios lo había llamado, también él le permitió poder hacerlo con liberalidad. Porque cuando tú le encuentras sentido, cuando Dios te habla a través de una palabra y te dice, esto lo permití por tal cosa, ya aquí no permitió por una restauración de hogar, como fue la primera vez. Ya aquí lo permitió, era porque él necesitaba que él, por la experiencia que había tenido y con la palabra que había puesto en su boca, era la palabra que esos muchachos necesitaban oír. Y cuando él lo entendió, él me lo dijo a mí y yo también empecé a entender y le dije, bueno, Señor, si por estos muchachos vale la pena que mi hijo haya llorado, que yo haya llorado, que mi casa se haya llorado, entonces valió la pena. Y empiezan esos en la iglesia a llenarse y a llenarse y empiezan ellos a tomar pasillos y empiezan ellos a predicar ese evangelio y empezó a darles discipulado. Básicamente allá se hicieron más de 15 matrimonios, se organizaron familias, muchos de los muchachos que salieron de allí hoy día están sirviéndole a Dios en otras iglesias. No podemos negar que pues de pronto porque no lo estemos viendo en la central, pero mi esposo tiene muchos hijos espirituales, muchos evangelistas y muchos muchachos que lo llaman, van a la casa, cuando tenemos la oportunidad los visitamos y les llevamos algo, cuando ellos no tienen la oportunidad también nos visitan, todavía tenemos esa coinonía con ellos a pesar de que ya no nos vemos y estamos en iglesias diferentes, porque ellos siempre lo van a ver a él como ese padre espiritual que les presentó el evangelio. ¿Cómo pasa este proceso? Mi esposo se mete de cabeza, ¿verdad? Y el respaldo de la vid fue importante, el respaldo de los apóstoles, el respaldo de muchos hermanos de aquí. Empezaron a ir predicadores allá. Es más, predicadores que venían a la vid terminaban yendo allá a la cárcel a predicar. Y allá estuvimos con el profeta de Brasil, el profeta Amaro de Melo, estuvo allí con nosotros. Estuvieron el evangelista Rigoberto, estuvo allá también acompañándonos, predicando la palabra. Todos esos hombres que ustedes muchas veces los vieron en los púlpitos de la central, también fueron allá a predicar el evangelio, se hicieron campañas importantes donde iban pastores aquí a predicar allá la palabra. Fue una gran bendición. Realmente, hoy lo puedo decir tranquila, ¿verdad? Lo puedo decir como que, hoy Dios, o sea, entendí el propósito, pero no fue fácil, esto no fue fácil, porque es un proceso hay mucho derramar de lágrimas, hay mucho derramamiento de lágrimas, pero bueno, cuando está el Señor en el asunto, también Él ayuda allí a que la carga sea mucho más ligera y mucho más llevadera para nosotros. Al principio me tocó dejar de servir, me tocó dejar de servir, prácticamente los domingos me tocaba estar allá, porque había que llevarle comida, había que llevarle la ropa, lavársela, pues estar muy pendiente de él. Pues había que hacer la visita, pues la semana no nos veíamos, sino nada más los domingos. Entonces sí, ahí me tocó un poquito despegarme un poquito de la iglesia, entonces yo iba a los servicios de allá con él estando allá porque él allá predicaba los domingos. Entonces yo, después del servicio, pues ya nosotros como pareja compartíamos, hablábamos, pero prácticamente me tocó como mudarme también allá los domingos, tenía que llevar un domingo a mi hijo, sí, otro domingo no, y un domingo iba sola yo con mi hermano, otro domingo iba con mi hijo, y así estuvo un tiempo, hasta que un día él me dice, Gloria, yo necesito que tú te quedes en la iglesia, ya no quiero que vengas más, me ha dicho él. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Tú vas a estar solo? Y me decía, yo estoy bien. O sea, él tenía un gozo, Yuri, que yo no te lo puedo describir. O sea, él pareciera que estuviera en el paraíso y que él estaba feliz de la vida ya. Y yo le decía, wow. Y para que tu esposo te diga que él está bien, y que te necesitaba que yo recibiera y que yo retomara nuevamente la iglesia y que yo me congregara los domingos en la iglesia central y que yo nuevamente empezara a servir y que yo nuevamente volviera a estar activa. Él decía que tenía que ser así, que él iba a estar bien, que no le iba a pasar nada, que él iba a hablar para ver si de pronto podía otro día yo ir a visitarlo y hablar con él. Efectivamente, halló gracia ante el director de la cárcel. El director le permitió que a mí los miércoles me recibiera y yo los miércoles podía ir a visitarlo, almorzar con él y compartir con él. Y ahí era donde yo lo ponía como al día de todas las cosas y él también me contaba todo. Y yo empecé a venir nuevamente aquí a la iglesia el domingo. Mi mamá no quería nada con las iglesias cristianas. Mi mamá era
como dicen, católica, apostólica, romana, mi mamá era la mujer que tenía más santos en la vida. Ella, tú ibas a su cuarto era prácticamente un santuario, era una cosa impresionante. Sus vírgenes, su idolatría estaba muy, muy fuerte en ella. Ella es una persona muy mayor de muchos años, lógicamente, de la noche a la mañana tú sabes que eso no se cambia. Y ella quería, o sea, ella lo que le llamó la atención es como, bueno, cuando mi esposo estaba conmigo afuera, ella decía, ¿a dónde van Gloria y mi hija y su esposo y Pochi allá? O sea, que vamos para dónde, para la iglesia. ¿Y de dónde vienen de la iglesia? ¿Y qué van a hacer? Vamos para la iglesia. Esa era siempre nuestra respuesta. Entonces decía, bueno, yo voy a ver qué es lo que va tanto a esa iglesia. Yo quiero conocer a este pastor para ver qué es lo que les está diciendo y les está lavando el cerebro, decía ella. Y ella empezó a venir. Lógicamente al principio muy escéptica y todo, pero pues yo y nosotros orando mucho por ella. Empezó a venir a los ayunos. Y en los ayunos Dios hizo cosas extraordinarias. En los ayunos ella era la primera que venía los sábados a los ayunos. Ella en los ayunos se hizo amiga de las hermanas y la quería mucho y se hizo un grupo de amigas. Y bueno, ella también tiene un proceso de salud también complicado. Y bueno, también ahí las hermanas empezaron a apoyarla y ella sintió ese amor de los hermanos. Y ella me decía después, ya entendí por qué tú querías ir allá. Gracias a ese Dios que conociste, pues tu hogar se restauró, tu esposo es otro hombre, ella alcanzó a conocer a un nuevo esposo en mi vida, alcanzó a ver un nuevo hogar, empezó a ver las cosas lindas de Dios y mi hermana también empezó a gustarle y a venir y a empezar a congregarse. Mi hermana también vivió un proceso fuerte, en donde ella también le tocó separarse de su esposo. Y bueno, pero Dios permitió después volver a restaurar su hogar. Y bueno, ahí una parte importante estuvo aquí la iglesia, porque el pastor Ahmed estuvo allí muy pendiente también. Podemos decir que le presté a mi esposo al Señor para que estuviera allí 2 años. Fueron 2 años, 2 años. Recuerdo tanto cómo supimos que él iba a salir, porque recuerdo tanto que le dice, él, había uno de los muchachos, mira, esos muchachos, cuando Dios los convierte, son muchachos que tienen unos dones tremendos. Pochi andaba como con 6 o 7 muchachos, pero ellos eran ungidos, pelados de palabra de ciencia, de palabra profética, eran muchachos que veían, con sus ojos veían espíritus, tenían un discernimiento y había muchos que el Señor les daba visiones y sueños. Y uno de esos muchachos se le acerca a mi esposo y le dice, pastor, tuve un sueño. Y le dice, mijo, ¿qué sueño tuviste? Le voy a decir el sueño y usted lo va a entender. Entonces él le dijo, en el sueño yo veía una pecera llena de peces, pero había un pez grande, había crecido, y ese pez ya no cabía en esa pecera. Pero nosotros sí estaban pequeños. Y ese pez no cabía ahí. Ese pez tenía que salir ya. Ese pez es usted, le dijo. Ya usted aquí ya no cabe. Y mi esposo dijo, bueno, gloria a Dios, que sea la voluntad de él. Y efectivamente, a los pocos días, se le hace una solicitud al juez. Y ese juez que le tocaba dar la respuesta, él sumaba y él no entendía, porque ahí también había que hacer unos cálculos por vencimiento de términos, recuerdo tanto, y él sumaba y no le cuadraba, y todo el mundo como desesperado, pero este juez, ¿qué pasa? Porque no saca los cálculos bien. ¿Y qué hace ese juez? Va pasando otro juez y lo llama, ven acá, mira, es que tengo este caso aquí, estoy sumando, mira, no sé qué, pero a mí no me cuadra, no creo, dice, no, hombre, ya está más vencido, ya, dale libertad, eso ya no tiene. Y el otro juez, y él sí le dice, bueno, entonces, para afuera. Bueno, Mateo es un regalo maravilloso de Dios. Por eso le puse este nombre Mateo, que significa regalo de Dios. Realmente Mateo nace de una palabra que me dan a mí en este lugar. En el año 2012, estando después de 10 años de haber tenido mi primer hijo, yo no había podido quedar embarazada. Cuando ya mi esposo está con nosotros, pues anhelamos como que darle un compañerito, un hermanito, una hermanita
a mi hijo mayor, lo vemos como necesario, como que era el tiempo, y anhelábamos eso. Y recuerdo tanto que yo quería tener y queríamos tener ese hijo y cuando veía cada mes el periodo, ay, me ponía a llorar, me ponía a llorar, porque ay, Dios mío, que bueno. De todas maneras, sabíamos que bueno, cuando uno clama al Señor, Jehová oye. Entonces, estando en un servicio casualmente aquí, predicando el pastor y del gato Lechuga, un pastor amigo, el pastor él predica, yo estoy en la última tía, estoy sirviendo, y él se acerca ya con su esposa, con la pastora Betsy, y él le dice, tócale el vientre, y ella me toca el vientre, y declara una palabra sobre mí. Y yo creo esa palabra, yo me quebranto, lógicamente un anhelo del corazón, y yo ponerle, saberlo, porque él no tenía por qué saberlo, él vino invitado ese día a predicar y saber que yo quería ese anhelo. Resulta que pasa, eso me lo da en el mes de enero esa palabra, y resulta que el mes de febrero no pasa nada. Y yo me pongo a llorar. O sea, cuando viene cada mes, tú estás en la expectativa, ya la palabra está allí, esto va a suceder. Lo que pasa es que Dios le da la palabra, pero tú no sabes si es hoy, mañana o 5 años después, pero ahí está la palabra y se va a cumplir. Es la única certeza que tenemos. Y recuerdo tanto que vino marzo, nada, no abril, nada, mayo, nada, en junio, nada, julio, nada, agosto, en agosto yo le dije, Señor, ya no voy a llorar más, yo te voy a entregar esto definitivamente, que sea en tu tiempo perfecto, pero no quiero estar más triste por esto. Y me relajo, me olvido que sea cuando tú quieras. 5 años, dije, tú sabrás cuándo debe venir ese regalo de Dios. Y recuerdo tanto que en agosto fue vendimia. Fuimos a vendimia, estuvimos en vendimia, fue un mes pues, de celebración para acá todos, por el ministerio, viene septiembre. Y en el mes de octubre yo decido hacer una citología. ¿Por qué? Porque era mi control. Y me acuerdo tanto que mi esposo y mi hijo me acompañan. Cuando estoy haciéndome la citología, la doctora me está mirando la ecografía y entonces todo bien. De pronto que hay algo raro aquí. Cuando me dice algo raro aquí, yo me asusté. Yo dije, ¿qué estás viendo, Lucy? Espérate un momentito y comenzó a mover. Y no hablaba. Y todos nosotros como en silencio, ¿qué será? Y comienza a mover y a mover. Y me dijo, estás embarazada. Nosotros nos miramos todos, ¿qué? Comenzó a mostrarnos en la pantalla el saquito, entonces mi hijo Manuel se puso feliz, comenzó a gritar de la emoción, y él gritaba hermanito. Lógicamente nosotros siempre como mujer, siempre anhelábamos como que una niña, y acá en la iglesia siempre que Sarita me molestaba. Pero Manuel decía, mi hermanito, hermanito, un hermanito, y se puso feliz. Yo de verlo él feliz, ya yo me relajé. Yo dije, no, eso es lo que él quiere, que sea lo que quiera él. Y yo le dije, Lucy, recuerdo tanto que le hice esa pregunta, Lucy, ¿qué tiempo tiene de gestación el bebé? ¿Cuánto tiempo tiene ese saquito? Y ella saca los cálculos y el saquito era finales de agosto, como para vendimia que lo hacemos, como mediados finales de agosto daban las cuentas. Y yo me quedo viendo, pues yo le dije, yo quedé embarazada en vendimia. Bueno, nos pusimos felices, contentos. Realmente Mateo era un anhelo del corazón. Yo veo a mi hijo Mateo y es como si viera el verbo, la palabra de Dios se hizo carne en mi vida. Yo lo veo a él y yo digo, wow, ahí va caminando mi milagro. O sea, mi vida es un milagro, porque yo soy un milagro de Dios. Mi familia es un milagro. Mis hijos son un milagro de Dios. El esposo que yo tengo es un milagro de Dios. Entonces, ¿qué más puedo decirte, Judith? Más agradecida con el Señor no puedo estar, porque a pesar de todos los momentos difíciles que me ha tocado vivir, en medio de todos he visto la mano poderosa del Señor. O puedo decirle, primero, a aquellas mujeres que de pronto piensen abortar o piensen no tener un bebé o piensen que de pronto todo está perdido, ¿verdad? En ese sentido, aquí estoy yo soy propósito del reino, propósito de Dios, y que Dios va a salvaguardar su propósito hasta el final. Entonces, si usted está pensando en tomar una decisión equivocada, si de pronto está pensando en quitarse la vida o quitarle la vida a ese bebé, quiero
te invito o quiero que tú reflexiones y que le ores al Señor, que el Señor escucha la oración. Quiero hablarle de pronto a aquellas mujeres que de pronto tienen hogares en este momento destruidos, esposos totalmente separados del Señor, hombres que podemos decir que aman el mundo, hombres que de pronto infieles, hombres que son de pronto, le dan el primer lugar a todo menos a su familia o a su esposa o a sus hijos. Quiero decirle que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede cambiar cualquier situación, que Dios cambia un lamento en un gran baile, que Dios puede cambiar una tristeza en un gran gozo. Yo tenía un hogar destruido, un hogar vacío, que un día Dios decidió, por una oración que hice, cambiarlo. Me cambió, me dio un nuevo hogar, me dio un nuevo matrimonio, me dio un nuevo esposo, ¿verdad? Me dio una nueva familia. Yo como si hubiera tenido una nueva familia. Es un nuevo tiempo, un nuevo futuro, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Entonces, quiero decirle que sí puede haber cambios. Si de pronto has pensado, no, este hombre no lo cambia a nadie. No, este hombre definitivamente ya yo me voy a desanimar y no voy a seguir orando. Quiero decir que hay un día en que Dios escucha esa oración. Así como Dios escuchó un día la oración de Ana y un día puedo decir que escuchó mi oración, que yo puedo tener la seguridad de ese día Dios escuchó mi oración. Quiero decirte que hay un día en que Dios va a escuchar tu oración y que va a escuchar ese clamor y va a ver esas lágrimas que has derramado por ese hombre que de pronto en este momento no es el hombre que tú te mereces o no es el hombre que tú anhelas, pero que Dios puede cambiarlo, porque para Dios no hay nada imposible. Realmente tenemos un Dios que cambia. Yo sé que mi generación y mis futuros hijos, nietos, son una generación victoriosa, una generación que amará al Señor y le servirán al Señor, porque ese es el más grande anhelo mío. Es que esto es un tema que no solamente lo mueve a uno, sino involucra a todo tu núcleo familiar. Porque si yo no conozco del Señor o mi esposo no conoce del Señor, mis hijos hoy no conocieran del Señor. Fueran unos hijos del mundo. Si no hubiéramos conocido del Señor, mi mamá, que en paz está que mi mamá ya está en el Señor, yo sé que está con Dios, pero fue una mujer que conoció aún a su edad ya adulta, madura, conoció del Señor y cortó todo lazo de idolatría. Y mi hermana también conoció del Señor. Y muchas personas que nosotros conocemos, muchos de hombres que mi esposo conoció, también fueron conocedores de la palabra, también fueron instrumentos, mi esposo fue instrumento para que ellos lo conocieran. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17, hay una palabra que yo sé que muchos conocen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, somos nueva creación de Dios. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí, yo hago todo nuevo. Dios hizo todo nuevo en mi vida. Dios hizo una nueva familia cuando yo tenía un destino de muerte, porque iba a morir en mi nacimiento, Dios lo cambió por un decreto de vida. Cuando mi destino estaba en ser un hogar destruido, acabado, Dios dijo, no, este es un hogar que va a ser restaurado, ¿verdad? Cuando decide crear un nuevo hombre, un nuevo esposo, cuando me decide también crear en mí una nueva mujer, ¿verdad? Entonces entendemos que cuando uno está en Cristo, está en una nueva vida, ¿verdad? Entonces hay un nuevo nacimiento, una nueva creación. Yo no soy la Gloria de hace 20 años. Mi esposo no es el hombre de hace 20 años. Nosotros somos ahora la mejor versión de nosotros porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces debemos buscar siempre ser la mejor versión de nosotros, pero por parte del Señor. A mí siempre me va a acordar que la pastora Carmen, mi apóstol, siempre me decía que era Ramba. Ella siempre me molestaba y que Ramba, 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 porque bueno, tú sabes que Rambo en las películas te muestra fuerte, y ahí Rambo creo que hasta 7, no sé por qué número van ya, pero eso termina una y vence y viene otro enemigo y ahí está. Y realmente yo en algún momento, cuando ella me decía Ramba, yo me sentía esa Ramba, pero Ramba con el Señor, lógicamente, porque yo, Gloria no es nada.
pero con Dios soy poderosa, con Dios tengo las armas espirituales que Él me ha dejado. Entonces, realmente entender que el Evangelio no es color de rosa, el Evangelio también tiene sus altibajos, tiene sus temporadas, hay temporadas para reír, ¿verdad? De gozarse, de bendición, como también habrá temporadas en las que tendremos que llorar, pero también en esa temporada está Dios, que es lo que se nos olvida. Nosotros a veces creemos que solamente Dios está en los buenos momentos, pero también en los momentos malos y difíciles también Él está allí. Es más, podría atreverme a decir que es cuando más está, es cuando más cerca está de nosotros, pero muchas veces pensamos que está lejos, pero es cuando más cerca. Judy, primeramente gracias a Dios, porque sentarse aquí no es fácil. Tú lo sabes muy bien que esto no ha sido fácil. Yo te decía, yo soy muy habladora, muy conversadora, pero sentarme aquí a hablar de tu vida y de sacar de pronto las cositas que había en el corazón o que yo viví no fue fácil. De pronto, muchos de los que van a escuchar este programa no sabrán cosas de mí o no sabían cosas de mí y las van a conocer a través de este medio. Pero quiero darle gracias a Dios porque me vio digna, porque de pronto vio que podía yo aportar un granito de arena de alguna manera a través de este programa en primera persona a alguien, porque alguien está escuchando este programa, que esto que yo estoy hablando, que de pronto lo vemos a veces jocosamente, de pronto en algún momento me puse triste, o de pronto en algún momento lo dije con chiste, pero realmente eh, es mi testimonio de vida. Aquí no hay más nada que el testimonio de vida mío, de Gloria Junco, de todo lo que me ha tocado vivir en estos 49 años, pero le doy la gloria a Dios por eso. Quiero darle las gracias también a todo el equipo que está detrás de este programa. En primera persona quiero darle las gracias a ustedes por hacernos sentir tan bien. Yo estaba muy nerviosa, lo reconozco públicamente, estaba muy nerviosa porque yo puedo hablar de tantos temas, pero hablar de uno no es tan fácil y ponerlo así a la luz pública, pero es de bendición, sé que es para la gloria de Dios. Dios permita que puedan seguir dándose estos espacios. Sé que así como yo habrá muchas mujeres que también serán de testimonio para otras mujeres y también varones, porque también habrán hombres que se sentarán también en este lugar donde yo estoy sentada, o mujeres que se sentarán en esta silla y a través de su testimonio, aquellos que están escuchando por las redes sociales o a través de los WhatsApp van a ser edificados de alguna manera. Entonces quiero darles las gracias a ustedes por tener el honor de venir a estar aquí.